El proceso de remoción de Emiliano Arias, quien a su vez acusó presiones y tildó de ilegales las acciones del fiscal nacional. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña Mario Carrera, presidente subrogante de la Asociación de Fiscales. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, a ver, me quiero quedar primero con ese tema. ¿Cuál es la visión que tiene la asociación con respecto a este caso que finalmente... Más que finalmente, sigue. Esto pasa a la Corte Suprema, ya desde la defensa del propio fiscal Emiliano Arias se ha dicho se va a llegar hasta las últimas consecuencias, se podría seguir dilatando algo que justamente para el Ministerio Público ha sido un tema bien complejo. ¿Cómo lo evalúa usted? Y también vamos a entrar en profundidad con la crítica que hizo el fiscal Emiliano Arias a el superior, en este caso el fiscal nacional. Bueno, aquí hay dos cosas que entender. Primero, que hay una parte netamente administrativa, que es lo que se está no cerrando hoy, pero que ya está llegando a un puerto. Y la parte penal, que va a tener noticias, digamos, este viernes porque hay fijado una audiencia de formalización. Sí. Son las dos cuestiones que iban corriendo por carriles paralelos y separados. Lo que conocimos hoy día fue la decisión final en cuanto a la parte administrativa, donde la sanción fue 2 meses de suspensión y el inicio de un procedimiento de remoción, que es bastante inédito porque es la segunda vez que lo vemos, digamos, desde que existe el Ministerio Público. En 2005 fue la última vez, los 19 años de historia que tiene el Ministerio Público. Claro, así es la segunda vez que ocurre, es bastante excepcional. Y cuando usted me pregunta de qué opinan los fiscales o qué opina la Asociación de Fiscales, bueno, lo que nosotros queremos, y lo dijimos desde un principio, es que estas cuestiones se fueran resolviendo lo más pronto posible. Por lo tanto, desde un punto de vista más allá del resultado, porque, ojo, aquí me han preguntado bastante sobre qué opinamos de la destitución, qué opinamos del término de este proceso en particular. Del caso en sí, digamos. Del caso en sí, claro, pero ahí hay que analizarlo más bien desde otro punto de vista. Nosotros no hemos tenido acceso todavía a ese sumario. Por lo tanto, responder qué opinamos sobre la sanción sería responder qué opinamos de la investigación que se llevó, la cual no conocemos. O sea, todavía no tienen acceso al detalle que llevó a tomar esta determinación al fiscal nacional Jorge Abbott. Claro, lo único que hoy día podemos señalar con claridad es que el fiscal nacional está ejerciendo sus facultades. Y dentro de la facultad, evidentemente, está efectivamente sancionar de determinada manera y también solicitar esta remoción a la Corte Suprema. Y es la Corte Suprema, en definitiva, la que resuelve. Todo esto está en el artículo 53 de nuestra ley orgánica, que establece el procedimiento y establece, digamos, cómo es que se hace esa solicitud. Y eso se ha cumplido. Sí. Lo que no sabemos, evidentemente, es si el contenido de esa investigación sumaria administrativa... Da lugar finalmente para esta decisión última. Claro, para esta decisión última. Por lo menos en lo formal se están cumpliendo los pasos como prescribe nuestra legislación. Claro, lo que pasa, le preguntaba eso, si acaso habían tenido más acceso a ese detalle, porque la Tercera publicó hace un rato atrás nada más parte de esos argumentos, esas 40 páginas que llevó al fiscal nacional Jorge Abbott a tomar esta determinación. Y entre ellos, uno de los aspectos que mencionan tiene que ver con que lo que ocurrió en Puerto Montt, con esto de supuesta información que habría entregado para que su hermana pudiera denunciar a su sobrino. Y ahí dice Abbott en su resolución que una de las conductas que se le reprochan es haber entregado esta información, que en sus descargos la defensa reconoce los hechos que se le reprochan, pero apunta a desvirtuar que aquello constituye una infracción. Estoy hablándolo en términos bien generales porque por supuesto que está mucho más detallado acá. Lo digo porque también ese aspecto es el que fue quedando en la investigación penal. Los otros fueron cayendo en el camino. Puntualmente en ese tema, ¿ustedes consideran que amerita o es un sustento suficiente como para pedir la remoción? O sea, ese elemento que usted señala conocemos un poco más porque es parte de la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado en el área o en la vertiente penal. Por lo tanto, de ese punto en particular, claro, tenemos mayor conocimiento. Y acá, claro, por lo menos el Consejo de Defensa del Estado, en el análisis que hizo para decidirse si entraba o no a la arista penal, claro, ellos lo consideraron como un tema de gravedad. Y por ese tema en particular va a ser formalizado el fiscal regional Emiliano el día viernes. Claro, hay ser formalizado, y esto también lo he repetido en varias oportunidades, ser querellado, ser formalizado, no es sinónimo de culpabilidad, sino que al contrario, está investigando. Se está investigando y se abre la posibilidad para que la defensa comience su trabajo de desvirtuar o no
las imputaciones. Claro, por eso yo pregunto su opinión en el sentido de que las otras acusaciones que planteaba el fiscal Sergio Moya, muchas que tenían que ver con tráfico de influencias, esa era la principal. Va quedando esto en el camino, va quedando esto como principal acusación, por lo menos dentro de lo que se va conociendo ahora también en esta otra investigación administrativa. Por eso pregunto su percepción, si esto es de tanta gravedad como para que un fiscal como Emiliano Arias deje su cargo. Sí, hay que analizar. Por eso es difícil ser tan categórico sin conocer los antecedentes en concreto. Porque eso tenemos claro que ese es un punto de vista, porque tanto es así que el Consejo de Defensa del Estado se está creyendo. Hay temas de alusión a filtraciones también, pero no conocemos el detalle de cuáles son, en concreto, cómo se filtraron y cuál es la participación concreta del fiscal Emiliano Arias de acuerdo a lo que se haya acreditado en la investigación administrativa. Todo esto, claro, se va a ir dilucidando incluso con mayor claridad el día viernes, porque el día viernes, cuando se den a conocer los hechos por los cuales se formaliza, es evidente que gran parte de esos hechos forman parte de esta investigación parte del sumario administrativo. También son antecedentes que están en la lista penal, digamos. Son los mismos en la práctica. Son los mismos hechos, finalmente. Son los mismos hechos que fueron corriendo por vertientes paralelas. Claro. Entonces, claro, hoy día estamos viendo esta cuestión y recién entrando al análisis muy por sobre los antecedentes y sin conocerlos, pero dígame. Sí, usted me mencionaba un punto que quiero profundizar. Más allá del caso, de los casos o de la situación en particular del fiscal Emiliano Arias, la Asociación de Fiscales espera que esto ya termine, digamos. ¿Por qué? Quiero profundizar en ese tema. ¿Por qué esperan que sea un proceso que ya de alguna manera llegue a un resultado? Para bien o para mal, ya un tema de juicio de cada uno, pero ¿por qué? Bueno, esta es una cuestión en general, no solamente respecto del fiscal Emiliano, sino que respecto de otros fiscales que tienen aristas similares o que se encuentran en una situación que confluye. Lo que nos complica es efectivamente estar, lo que ha tensionado todo esto a la Fiscalía de Rancagua, a los fiscales de Rancagua, a los funcionarios de Rancagua. Esa fiscalía sigue funcionando, sigue haciendo sus trabajos diariamente, sigue recibiendo denuncias, sigue formalizando personas, yendo a juicio, etc. Pero es evidente que una situación anómala como la que se ha vivido en esa región tensiona. O sea, nadie y en ningún trabajo, digamos, está tranquilo si es que hay cuestiones de esta naturaleza. Claro. Cuando se cuestionan las jefaturas, cuando hay denuncias en la prensa, etcétera, todas esas cuestiones... Cuando el mismo fiscal regional habla el día de hoy de presiones a testigos que fueron parte de la declaración del sumario administrativo, por ejemplo. Claro, nosotros queremos que todo eso se resuelva. Y si ocurrieron cosas de esa naturaleza, bueno, que se investiguen y se aclaren. Claro. Pero no podemos seguir eternamente con esta discusión y con lo que se ha planteado o con lo que ha ocurrido en la Fiscalía de Rancagua. El fiscal Emiliano Arias es asociado de nuestro gremio. Por lo tanto, la labor nuestra, en este caso, es seguir el caso desde el punto de vista del debido proceso, independiente del resultado que tenga, pero velar porque en cada una de las decisiones que se tomaron por la Fiscalía Nacional, de las declaraciones que se tomaron, etcétera, haya existido este debido proceso. Lo mismo en lo que viene ahora para la Corte Suprema. Pues el fiscal Arias, el debido proceso no se ha dado. Bueno, eso es Fue bien crítico el día de hoy y lo ha sido también otra vez. Eso es lo que apareció diciendo el día de hoy. Si es que hay alguna cuestión de esa naturaleza, nosotros vamos a ser los primeros en reclamar y los primeros en hacerlo ver. Por el momento no tenemos antecedentes de una cuestión de esa naturaleza y en lo formal se ha cumplido con el procedimiento que prescribe la ley, que prescribe nuestra ley orgánica y el fiscal nacional hasta el momento, por lo que conocemos, ha actuado conforme a derecho. Por lo tanto, nosotros, claro, como asociado que es Emiliano Arias, velamos por el debido proceso y si hay alguna anomalía, evidentemente la haremos ver en su momento. Me imagino que también otra de las preocupaciones que tienen es que se siga, como se dice, ese debido proceso, que existan los argumentos suficientes y que no sea finalmente, como ha planteado la defensa, algo donde no se vaya respetando todos esos procesos o existan presiones de por medio. Lo digo porque hay algunos artículos de prensa donde mencionan al fiscal Emiliano Arias como un fiscal incómodo, que enfrentó al poder, que le tocó investigar varios casos emblemáticos, desde sus inicios de corrupción en la PDI hasta financiamiento irregular en la política, lo que pasó en la Iglesia Católica, ordenó estos inéditos allanamientos que permitieron conseguir información para esos casos, lo de los incendios forestales en la región de O'Higgins. ¿Les preocupa también que eventualmente pueda existir algo de aquello que un fiscal incómodo pueda terminar siendo removido de su cargo? Bueno, la verdad es que nosotros, y todo fiscal va a responder de la misma manera de Erika Punta Arenas, lo que nos interesa es que los antecedentes que se tienen
en la carpeta, en este caso administrativa, o en la carpeta penal, sean el fundamento de una resolución determinada. Y no se parte al revés, que no se parte de la resolución y los argumentos, digamos, sean para acomodarla. Por lo tanto, lo que nosotros, o sea, esa pregunta que usted me hace es válida, y para eso tendríamos que estudiar efectivamente los antecedentes de la carpeta administrativa, y en el área penal ahí vamos a tener más antecedentes, porque el día viernes, cuando se realiza la formalización, sabremos en concreto por qué se le está investigando, cuáles son los hechos concretos que se le imputan y por qué el Consejo de Defensa del Estado también decide presentar una querella en su contra. El Consejo de Defensa del Estado es una institución distinta al Ministerio Público y por lo menos tomó una decisión bastante drástica al querellarse en contra del fiscal Emiliano Arias. Sí. Pero no tenemos más antecedentes que eso, digamos. O sea, eso es un hecho acreditado, que el Consejo se creyó, que el Consejo es parte y que va a estar en la formalización. Pero no tenemos más antecedentes de qué fue el fundamento con el que contó o en el que tuvieron para tomar esas decisiones. Fiscal, ¿cuánto daño le ha hecho al Ministerio Público la situación del fiscal Arias, el fiscal Moya y el fiscal Abbott? Toda esta historia, toda esta situación que se ha conocido. Bueno, eso también se ha consultado bastante. La verdad es que la Fiscalía de Arica Punta Arenas sigue funcionando sin ningún problema. Siguen los fiscales investigando día a día y por lo tanto hacer de esto una cuestión como que, o hacer ver que esté tambaleando la institucionalidad del Ministerio Público es una exageración. Sí, evidentemente no podemos ser ciegos y nos preocupa lo que ocurre en Rancagua y reitero, una vez más, lo que queremos es que se resuelva lo antes posible para que esa fiscalía recupere, digamos, la tranquilidad y los funcionarios y fiscales que trabajan ahí lo hagan de manera... ¿Y la percepción de la ciudadanía, para terminar, no ha cambiado? ¿En qué sentido? No ha cambiado justamente al ver a través de la prensa, a través de los medios, este tipo de situaciones que se dan, no solamente en la Fiscalía Regional de O'Higgins, sino de alguna manera poner el dejo de duda. Lo digo justamente por la preocupación que tiene el mantener la institución funcionando, con la responsabilidad que tienen justamente los fiscales y todos los operarios del Ministerio Público cuando se dan este tipo de crisis. Sí, a nosotros no nos gustó evidentemente la forma en que se dio y fuimos críticos con ambos. Fuimos críticos con el fiscal Emiliano Arias y fuimos críticos con el fiscal Moya en su momento, en el sentido de que si habían denuncias que hacer o antecedentes que entregar, no es la prensa la vía para hacerlo, sino que hay toda una institucionalidad que tiene que funcionar. Por lo tanto, así como fuimos críticos en aquella oportunidad, lo seguimos siendo el día de hoy y preferiríamos que cualquier denuncia se haga ver de la forma en que corresponde, que es a través de los mecanismos que entrega el Código Procesal Penal y en este caso nuestra ley orgánica. Todo lo que se aleje de eso, sí, evidentemente a los fiscales nos preocupa, no nos es cómodo y nos molesta, evidentemente. Perfecto. Muchas gracias por conversar con nosotros sobre estos temas. No, y gracias por la invitación. Encantado, muchísimas gracias. Igualmente.